Saludos a todos. Continuamos con nuestro curso Lexicografía Didáctica Española. Comenzamos hoy el módulo quinto, dedicado a la información sintáctica y semántica en el artículo lexicográfico. En este vídeo os voy a presentar lo concerniente a la presencia de la información sintáctica, apartado primero del módulo quinto. En un diccionario tiene que presentarse información sintáctica para que el usuario pueda conocer el uso efectivo del léxico. En realidad, en los diccionarios prescriptivos, como es el diccionario de la Real Academia Española, se tenía una orientación filológica que no determinaba tanta presencia como en la actualidad de este tipo de información. En cambio, los diccionarios generales de uso en la actualidad tienen una orientación didáctica al aprendizaje que han hecho que se aumente progresivamente en el artículo lexicográfico la información sintáctica presente. Para mostrar esta información sintáctica es fundamental en la definición de las acepciones lo que presentamos en el módulo anterior, módulo cuarto, como contorno definicional. Después nos referiremos a este punto. Por último, queremos advertir antes de continuar que el diccionario no es una gramática, como ya nos dijo nuestro compañero, el profesor Francisco Javier Sánchez, y puede ser que el usuario no esté familiarizado con cierta terminología o con ciertos conceptos gramaticales. No obstante, es imprescindible que se presente información sintáctica referente a la combinatoria de las palabras para que este usuario pueda alcanzar, como decíamos, un conocimiento del uso efectivo del léxico. En el diccionario de América y España, el Vox, se nos dice que la voz se presenta en sus relaciones paradigmáticas de morfología y de significado principalmente y en sus relaciones sintagmáticas de posibilidades de construcción. Esto es así en la mayoría de los diccionarios, información paradigmática y sintagmática de la palabra definida. De todos modos, queremos diferenciar la información gramatical que se presenta en la macroestructura del diccionario de la que se presenta en la microestructura. Por una parte, tenemos, en cuanto al lemario, la introducción de palabras gramaticales que se nos definen y que, por tanto, nos dan una información de tipo gramatical. También tenemos la presencia en el lemario de elementos morfológicos tales como prefijos, sufijos y, por último, se nos definen también términos de la gramática como disciplina del lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo de la información gramatical en la macroestructura. Por ejemplo, en el diccionario de María Moliner se define transitivo como, en gramática, marcado con la marca gramática, como particularmente al verbo, forma verbal u oración que expresa una acción realizada por el sujeto en un objeto representado por un complemento directo. Como decíamos, se trata de terminología de la gramática y por tanto puede la definición ser un tanto oscura para el usuario no especializado. Esto tiene que ver con la introducción de voces de especialidades en los diccionarios, pero en el aspecto que ahora nos atañe queríamos señalar estas definiciones como parte de la introducción de información gramatical en la macroestructura del diccionario. Por otra parte, tenemos información en la microestructura del diccionario. Se nos indica la categoría gramatical o la subcategoría de cada unidad léxica definida. Así se nos dice si la clase de palabra es adjetivo, si estamos en el caso de un verbo de la subcategoría transitivo, etc. Además, se nos presenta información sobre las posibilidades de construcción de las unidades definidas. Por ejemplo, el uso de un verbo como pronominal, el régimen preposicional de verbo y adjetivo, los complementos obligatorios o no, etc. Aquí tenemos como ejemplo, también extraído del diccionario de María Moliner, cómo se presenta la información gramatical en la microestructura. Así, en la entrada comida, en la segunda acepción,
se nos presentan los verbos con los que se puede combinar este sustantivo: hacer, dar, ofrecer, celebrar, tener, cuando su sentido es el de un acto que celebran varias personas sentadas en una mesa y comiendo distintas cosas. También en los ejemplos que se presentan en esta acepción se puede ver la combinatoria del sustantivo con estos verbos. Hace 3 comidas al día, ha tenido una comida con los compañeros, ofrece mañana una comida de gala. Aparecen los verbos marcados en cursiva y antepuestos al enunciado definicional. Vamos a ver ahora la distribución de esta información sintáctica en las distintas acepciones de un artículo lexicográfico. En primer lugar, cada acepción va marcada con la categoría y la subcategoría gramatical, de manera que podamos tener información sobre su comportamiento paradigmático y sintagmático. Esta marcación de la categoría gramatical de la clase de palabra se antepone a la definición. Después tenemos que se presenta también información sintáctica, como decíamos, en el contorno definicional, señalándose bien entre corchetes los argumentos de los verbos, el carácter obligatorio de uno de los complementos, etc., o bien fuera del enunciado de la definición, antepuesta a este enunciado, también puede aparecer este tipo de información relativa a elementos que no son sustanciales, no son elementos de contenido de la unidad léxica, sino elementos que nos indican la combinatoria de la unidad léxica con otras unidades. Por último, los ejemplos y las citas, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, también nos muestran la combinatoria de las unidades léxicas que se definen en los diccionarios. Aquí tenemos la entrada saldar en el diccionario de Manuel Seco. Vemos que en la primera acepción el complemento directo, una cuenta, viene señalado entre corchetes. Por eso, si tuviéramos que hacer la sustitución en un enunciado en el que apareciese el verbo saldar en su uso transitivo, por ejemplo, el empresario saldó su cuenta, podríamos sustituir liquidar, el empresario liquidó su deuda, manteniéndose el mismo sentido. Vemos que no es necesario la presencia, por tanto, de estos elementos del contorno, en lo que se refiere al contenido. Este es otro ejemplo: aclarar, quedar el día, la noche, el tiempo, el cielo, sin nubes. Si hacemos la sustitución, sabemos que el día prefiere la definición de tipo sinonímico, tenemos el tiempo no quedaba sin nubes. Si sustituimos aclaraba en la cita que se nos presenta en esta entrada. Como vemos, insistimos, no se presenta en estos contornos nada más que información sintáctica, no de contenido de la unidad. La separación de acepciones en el diccionario de Manuel Seco sigue un criterio sintáctico. Ya vimos que se agrupaban las distintas acepciones según su categoría sintáctica. De todos modos, a veces este criterio sintáctico para separar acepciones lleva a repetir el mismo significado en una entrada. Así, en fermentar tenemos 2 acepciones del verbo, una para su uso como verbo intransitivo, otra para su uso como verbo transitivo, que en realidad representan el mismo significado. Simplemente se nos indica que se tienen construcciones sintácticas diferentes para estas acepciones. Podemos observar que los distintos diccionarios no coinciden en la información sintáctica que presentan. El diccionario de Manuel Seco, como decimos, que tiene gran presencia de información sintáctica en sus artículos lexicográficos, define la acepción octava de mandar como ejercer a alguien, señalado entre corchetes, parte del contorno información sintáctica, la autoridad sobre alguien o algo, que sería el complemento sobre o en, y además dice que se puede usar también esta acepción sin complemento. En cambio, mandar, en el diccionario de la Real Academia, en su uso intransitivo, no presenta ninguna información
sobre estos elementos sintácticos de los que se da cuenta la definición que aparece en el DEA. En algunos diccionarios, los elementos del contorno, como es en el caso del diccionario de la Real Academia, no aparecen integrados en la definición, sino que aparecen fuera del enunciado definidor. Aquí lo vemos en las acepciones tercera y cuarta de Maduro. Dicho de una persona, entrada en años, y en la acepción cuarta del ámbito geográfico Nicaragua, dicho de una herida o de un grano que está infectado. En el caso del diccionario de María Moliner, tenemos que los elementos del contorno vienen marcados con una pequeña flecha, como vemos aquí en la entrada abstener, cuando al definirse se antepone a alguien, hacer que alguien se contenga de hacer cierta cosa, esta pequeña flecha. También se nos da otro tipo de información sintáctica, y es la construcción preferente de este uso de abstener. No se usa con sujeto de persona. En el diccionario del español actual se nos da información de la transposición o traslación categorial, del uso absoluto de un verbo transitivo, de la colocación o construcción preferente, y de todo esto se nos da cuenta en las advertencias al lector que preceden al diccionario. Aquí tenemos los mismos ejemplos que en esta parte introductoria del diccionario se presentan. En el DRAE podemos contrastar que a veces no se presenta esta información sobre construcción preferente, como por ejemplo ocurre en el DEA. Frente a la acepción novena B de mano en el diccionario de Manuel Seco, buena o mala mano, en el que se indica que es frecuente la construcción tener o darse buena o mala mano, el DRAE no presenta ningún tipo de información, simplemente la incluye como una forma en la que se combina habitualmente mano con el adjetivo buena. Información sobre construcción preferente también podemos encontrar en el diccionario clave. Lo vemos al final de la entrada a regatear, que se incluye un apartado dedicado a explicaciones sobre el uso de las palabras, en la que se nos informa que este verbo, cuando se usa en su acepción tercera, ahorrar o escatimar, se usa más en expresiones negativas. Por ejemplo, no regateó esfuerzos para conseguir aquel premio. El ejemplo que se presenta es precisamente una construcción negativa. También se nos informa en los diccionarios de las colocaciones. Las colocaciones son combinaciones estables de dos o más palabras que ha fijado el uso. En el BOS 2003, por ejemplo, encontramos que estas colocaciones la mayoría de las veces se presentan en los ejemplos, no se da información explícita sobre ellas. Así, en la acepción cuarta de labrar, vemos que se tiene en el ejemplo está labrándose su fortuna. En este caso es cierto que en la definición podemos encontrar precisamente este sustantivo marcado entre paréntesis junto a otros como elemento con el que se combina habitualmente el verbo labrar. Esto es, hacer algo, comportarse de tal forma una persona que llegue a un determinado estado o situación, felicidad, fortuna, porvenir o desgracia, perdición, ruina, etc. En los verbos es importante que se nos dé información sobre su régimen preposicional. Por ejemplo, en el diccionario de María Moliner, en la acepción tercera de soñar, encontramos la definición de desear vivamente algo que se expresa y se nos presenta como ejemplo sueña con una moto o con hacer ese viaje. Podemos intuir que la construcción preposicional de este sentido del verbo es con la preposición con, pero lo deducimos a partir del ejemplo. En otros casos, como en el del DRAE, vemos que del mismo modo la información no está explícita, sino que se sigue presentando en el ejemplo. Vemos la acepción cuarta de soñar, anhelar persistentemente algo, en el ejemplo soñar con grandezas.
Lo mismo puede decirse con lo que se refiere a la preposición que rige los adjetivos. En el caso del adjetivo fiel, podemos ver que en el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia se nos dice que el complemento del adjetivo fiel que acompaña el adjetivo fiel puede ir precedido de a o más raramente con, y se dan ejemplos en los que se muestra este uso, este régimen preposicional del adjetivo. En cambio, esta información no se presenta en el diccionario de lengua de la Real Academia. Lo mismo ocurre en el caso del diccionario del español actual de Manuel Seco, que no presenta información del régimen preposicional del adjetivo fiel, pero sí se ofrece esta información en su diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Son dudas que se tienen a propósito de construcciones. Vamos a concluir este apartado, esta primera parte del módulo quinto, hablando de dos diccionarios. En primer lugar, del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana de Cuervo. Este diccionario, que se publicó por primera vez en 1886, estaba inconcluso en el momento de su publicación y debido al fallecimiento del autor se pospuso su terminación hasta 1995, en que se culminó la obra. Es un diccionario con una dimensión histórica. Sin embargo, es muy importante por la información sintáctica que presenta desde un punto de vista diacrónico para comprender la combinatoria de las palabras en sus distintas acepciones establecidas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en este diccionario de construcción y régimen se nos define acorde en la acepción tercera. Poner acordes, los instrumentos, templarlos, y se trata por tanto de una acepción del verbo transitivo, y se nos indica el régimen preposicional de este verbo, con a para expresar el sonido o instrumento con el cual se pone otro en consonancia. Aparecen distintos ejemplos. Sin poder acordar la lira al canto, del uso de la preposición a en esta acepción de acorde. Otro diccionario que nos parece interesante mencionar en este apartado dedicado a la información sintáctica es Redes, el Diccionario Combinatorio del Español Contemporáneo de Ignacio Bosque. Es un diccionario combinatorio y por tanto no define palabras, sino que muestra sus combinaciones con otras, explicando las relaciones semánticas entre ellas. Es fácil consultar el diccionario porque se tienen indicaciones que nos permiten reorganizar esta información combinatoria. Tenemos el ejemplo de la entrada desacuerdo, en el que se nos muestran todas las palabras con las que se vincularía este sustantivo. Aquí tenemos el caso de la entrada desactivar. Podemos ver que se nos indica expresamente que se combina con sustantivos que designan mecanismos explosivos y se nos dice cuáles son estos sustantivos: artefacto, bomba. En fin, en el diccionario Redes encontramos información sobre la combinatoria de las palabras muy interesante y exhaustiva que nos permitiría acceder a un uso del léxico efectivo. Este módulo tiene como finalidad reconocer la información sintáctica presente en los diccionarios. Por eso hemos propuesto una actividad que consiste en un cuestionario tipo test sobre información sintáctica presente en distintos diccionarios, de los que luego os pasaremos el material. En segundo lugar, hemos pensado en otra actividad, y es que identifiquéis las ideas directrices de Cuervo al elaborar su diccionario de construcción y régimen, y ello a partir de la lectura de la introducción de su diccionario. Concluimos aquí lo relativo a información sintáctica de los diccionarios y nos quedaría una segunda parte de este módulo quinto referente a la información semántica presente en los diccionarios. Saludos a todos. Continuamos con nuestro curso Lexicografía Didáctica Española. Comenzamos hoy el módulo quinto
dedicado a la información sintáctica y semántica en el artículo lexicográfico. En este vídeo os voy a presentar lo concerniente a la presencia de la información sintáctica, apartado primero del módulo quinto. En un diccionario tiene que presentarse información sintáctica para que el usuario pueda conocer el uso efectivo del léxico. Módulo cuarto como contorno definicional. Después nos referiremos a este punto. Por último, queremos advertir antes de continuar que el diccionario no es una gramática, como ya nos dijo nuestro compañero, el profesor Francisco Javier Sánchez. Y puede ser que el usuario no esté familiarizado con cierta terminología o con ciertos conceptos gramaticales. No obstante, es imprescindible que se presente información sintáctica referente a la combinatoria de las palabras para que este usuario pueda alcanzar, como decíamos, un conocimiento del uso efectivo del léxico. Al lemario, la introducción de palabras gramaticales que se nos definen y que, por tanto, nos dan una información de tipo gramatical. También tenemos la presencia en el lemario de elementos morfológicos tales como prefijos, sufijos y, por último, se nos definen también términos de la gramática como disciplina del lenguaje. Aquí tenemos un ejemplo de la información gramatical en la macroestructura. Por ejemplo, en el diccionario de María Moliner se define transitivo como, en gramática, marcado con la marca gramática como, en realidad, en los diccionarios prescriptivos, como es el diccionario de la Real Academia Española, se tenía una orientación filológica que no determinaba tanta presencia como en la actualidad de este tipo de información. En cambio, los diccionarios generales de uso en la actualidad tienen una orientación didáctica al aprendizaje que han hecho que se aumente progresivamente en el artículo lexicográfico la información sintáctica presente. Para mostrar esta información sintáctica es fundamental en la definición de las acepciones lo que presentamos en el módulo anterior. En el diccionario de América y España, el Vox, se nos dice que la voz se presenta en sus relaciones paradigmáticas de morfología y de significado principalmente y en sus relaciones sintagmáticas de posibilidades de construcción. Esto es así en la mayoría de los diccionarios, información paradigmática y sintagmática de la palabra definida. De todos modos, queremos diferenciar la información gramatical que se presenta en la macroestructura del diccionario de la que se presenta en la microestructura. Por una parte, tenemos, en cuanto